Ese es mi conflicto de interés. El siguiente, por favor. Cuando hablamos de angioedema, hablamos de hinchazón, cuadros de hinchazón, ¿no? Como podemos ver con este paciente, por ejemplo. Y esto nos puede hacer confundir qué mecanismo es el que produce este hinchazón, ¿no? Lo más común es de que sea producido por una sustancia que se llama histamina, por eso van a la farmacia y compran el antihistamínico, profenamina, estricina, y suelen mejorar. La siguiente, Carlos. Entonces, esta es una paciente con cuadro de angioedema labial sin angioedema. La siguiente. Llega hacia la urgencia con su cuadro de hinchazón. Siguiente. Y lo normal, lo más frecuente, y está bien eso, es que se aplique la clorfenamina, como les comentaba, el antihistamínico, el corticoide o la adrenalina. Siguiente, ¿no? Pasa una hora, por ejemplo, pasa una hora después del tratamiento inicial. Pasa una hora después del tratamiento inicial y le vuelven a aplicar la clorfenamina y la adrenalina y no ven mejoría. La siguiente. Entonces ya deciden ingresarla para observación y esperar que el cuadro de hinchazón remita en los siguientes días. La siguiente, Carlos. Entonces, ese tipo de angioedema, de hinchazón, es un angioedema que no responde a la medicación habitual como es el angioedema alérgico, ¿no? Es otro tipo de angioedema, no responde a corticoides, ni antihistamínicos, ni adrenalina. La siguiente. Entonces, definiendo lo que es el angioedema, es una hinchazón, inflamación profunda de los tejidos cutáneos submucosos, puede afectar el tracto gastrointestinal, o sea, el abdomen, puede afectar el nivel respiratorio y genitourinario. Y eso se produce a un aumento transitorio de la permeabilidad, o sea, que sale líquido por los vasos debido a ciertos mediadores. Las hinchazones pueden ser centrales, como pueden ver lo que es rostro y cuerpo, o periféricas a nivel de manos y pies. Siguiente. Y como le comentaba, siguiente, Carla, 1 y 2, una más, ahí nada más. La mayoría de este tipo de angioedemas son producidos por la liberación de histamina, por eso el antihistamínico funciona. El tipo de angioedema que vamos a ver ahora es el angioedema que es mediado por bradicinina, ese tipo de angioedema que es el raro, ¿no? El que no mejora con el tratamiento habitual. Siguiente. Entonces, tanto el angioedema mediado por histamina como el de bradicinina nos hace confundir, nos puede hacer confundir porque presenta hinchazón a nivel de rostro y de vía respiratoria. Pero no olviden que la histamina pica, pueden haber ronchas, el cuerpo pica, el inicio es súbito, es rápido y responde a la adrenalina, al corticoide y al antihistamínico. En cambio, en el angioedema mediado por bradicinina, el que estamos viendo ahora, el del angioedema hereditario, es más hinchazón y dolor. Puede haber también afectación, puede haber dolor a nivel abdominal por la dilatación de los intestinos, ¿no? Y también puede haber inflamación a nivel de la zona genitourinaria. Como podemos ver aquí, la histamina, si se hincha y está con ronchas, lo más probable es que sea histamina. Siguiente, si se hincha y duele y sobre todo tiene dolor abdominal recurrente con los episodios de hinchazones, es más probable que sea, ¿no? El angioedema mediado por bradicinina. Siguiente. Como les comentaba, es muy difícil poder diferenciar cuando un paciente te llega a urgencia de esta manera. No sabemos qué tipo de angioedema es. Lo que se suele hacer es, si no lo conoces al paciente, iniciar con el tratamiento convencional y ver cómo evoluciona en las siguientes horas. Siguiente. Como les comentaba, el dolor abdominal por dilatación de asa intestinal es muy frecuente en estos pacientes. Esta paciente es súper delgada, pero cuando tiene crisis se le hincha el abdomen. Siguiente. Aquí lo vemos mejor. Siguiente. Otra paciente con inflamación abdominal cuando tiene la crisis. La siguiente. Y es muy doloroso. Como les comentaba, en el angioedema mediado por histamina, estos puntos rojos, dura poco, es rápido el curso. Mientras que el angioedema mediado por bradicinina, donde se encaja el angioedema hereditario, demora, es los puntos amarillos, demora más en resolver, de 3 a 5 días. Siguiente. Entonces, el angioedema mediado por bradicinina, donde el angioedema hereditario es el más frecuente, se puede dividir según la alteración de una proteína que se llama C1 inhibidor. Siguiente. El C1 inhibidor, ¿qué es? Es una proteína que se sintetiza fundamentalmente en el hígado y tiene la función de inhibir en 5 sistemas: complemento por infecciones a nivel sanguíneo con la coagulación, la fibrinolisis y el sistema de contacto, siendo aquí el sistema más importante para el angioedema hereditario.
Siguiente, Carla, siguiente. Entonces, vemos cómo desde el factor 12 llegaría a la producción de bradicinina, la cual es la encargada de producir la hinchazón, el dolor, la vasodilatación en estos pacientes. Dale 1, 2, 3. Entonces, el C1 inhibidor inhibe en estos puntos. Hacia atrás, Carla, 3. Si yo no tengo el C1 inhibidor, que se va desapareciendo, uno más. Hacia adelante, hacia atrás, hacia atrás. No, hacia atrás. O sea, lo que les quiero decir es que el C1 inhibidor tiene la función de regular en estos puntos. Si yo no tengo el C1 inhibidor, hay pase libre desde el factor 12 hasta la bradicinina. Siguiente, Carla. ¿Y cómo se caracteriza la crisis de epidemia hereditario? Son episodios recurrentes de hinchazón, suele haber dolor abdominal, no suele picar, no suelen haber ronchas, ¿ya? Dura de 3 a 5 días, no dura un día como la angioedema por histamina, y no responden al tratamiento convencional de antihistamínico y corticoide. Y el riesgo más grave, ¿no?, es el del edema de glotis, de la vía respiratoria, lo cual puede llevarle pues al deceso, a la muerte, ¿no?, por asfixia. Siguiente. Desencadenantes de crisis, el estrés, factor muy importante, los traumatismos, procesos odontológicos, extracciones dentarias, procedimientos como endoscopías, colonoscopías, todo lo que sea traumatismo puede hacerle crisis de hinchazón, cirugías, los estrógenos, la toma de estrógenos como anticonceptivos, el embarazo puede hacer también, ¿no?, que 3 meses con aumento de estrógeno tengan las crisis, y también la menstruación por el aumento de estrógenos previo al periodo, ¿no? Las infecciones respiratorias, digestivas, los medicamentos como los IECAS, que son IARA2, que son para la hipertensión, las gliptinas para la diabetes, el consumo de alcohol masivo también pueden hacer crisis de angioedema. Hemos reportado nosotros que las vacunas COVID han producido reacción también en estos pacientes. Siguiente, Carla, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, una paciente, la siguiente, una más, solo una. Bueno, si se puede ver de ahí, cómo la hinchazón de lengua no permite siquiera que pueda pasar la saliva. O sea, imagínense estar en esta circunstancia, que la respiración también se va afectando. Siguiente. Entonces, siguiente. Tenemos el angioedema hereditario con alteración de la proteína C1 inhibidor, el cual es el más estudiado. En general, el angioedema hereditario es una enfermedad rara, huérfana, genética, autosómica dominante, de baja prevalencia, en promedio 1 en cada 50.000 habitantes. Y para esta alteración de la proteína C1 se han registrado, se han descrito aproximadamente unas 700 mutaciones. Suele haber historia familiar de angioedema por eso es hereditario, aunque hay un 25% de pacientes que son los que inician con la mutación. Se puede clasificar en tipo 1, que es el más frecuente porque hay una alteración en la cantidad de la proteína C1 inhibidor, y en el tipo 2, donde tenemos el C1 pero no tiene una buena actividad. Siguiente. Los síntomas suelen iniciar en la infancia. Aquí tenemos la foto de una pacientita, no se ve bien. Ella tiene en este momento 4 años y ya estaba haciendo crisis de angioedema hereditario y es de Piura. Y claro, si ustedes tienen una familiar o un paciente que se hincha constantemente, ¿qué es lo primero que piensan? Algo alérgico, que la comida, que la leche, que el huevo, que los dulces, los colorantes, ¿no? Y eso puede llevarle también una malnutrición porque le está restringiendo muchos alimentos. Siguiente. En el laboratorio, en las pruebas que se pueden realizar, podemos hacer una cantidad del C1 inhibidor, la funcionalidad y el C4 complemento. El C4 es lo mínimo que se puede solicitar bajo sospecha clínica, ¿no?, de los síntomas del paciente. En el angioedema hereditario tipo 1, que es el más prevalente, el más frecuente, tenemos todo bajo la cantidad, la función y el C4. Siguiente. Aquí les cuento, bueno, aquí, no sé si estoy mejor aquí parado. El caso de una paciente con angioedema hereditario tipo 1, ella un día sábado se encontraba con sus amigas y con una lata de gaseosa. Siguiente, Carla, se hace un corte aquí, a nivel del labio. Le empujan, se hace un corte. Unas horas después, Carla, ya empieza con la crisis de angioedema. El labio, cómo se iba hinchando. Posteriormente se hinchaba más. Siguiente, Carla. Y ya por la mañana del domingo le aplicamos el tratamiento que tenemos a consideración aquí en Perú para paliar un poco, mejorar en algo, detener la reacción, que
que es el ácido tranexámico, y poco a poco fue mejorando. Ya el día lunes, si pueden ver, menos hinchazón, siguiente Carla, ¿no? Ya menos hinchazón, y ya el jueves, prácticamente 4 a 5 días después de haber iniciado con la reacción, recién pudo llegar a la normalidad. Siguiente Carla. Entonces, en los últimos 20 años ya se han descrito otro tipo de angioedema hereditario, sin alteración de la proteína C1 inhibidor. Son pacientes con síntomas compatibles al angioedema hereditario que conocemos previamente, pero los valores son normales para la proteína C1 inhibidor y el C4 complemento. Entonces, la alteración está a otro nivel, a nivel del revestimiento interno de los vasos, y el diagnóstico es a través de pruebas genéticas. Siguiente. Nosotros aquí en Perú tenemos una cantidad media del grupo que tenemos de pacientes con alteración del factor 12 de la población. Es una alteración que se está estudiando mucho a nivel de Sudamérica y en otros países también de Europa. Siguiente. Lo cual nos ha llevado ya a hacer publicaciones. Nosotros en las enfermedades raras tenemos que empezar a publicar, a hacer visibles tanto los pacientes como los médicos, a reportar la data que tenemos. Así los laboratorios también pueden abrir los ojos hacia nosotros. Tenemos 13 pacientes con este diagnóstico de alteración del factor 12 de la población con un angioedema hereditario tipo 3. Siguiente. Respecto a los tratamientos, actualmente en Europa y algunos países de Sudamérica como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, están en este punto de aquí. Calidad de vida de los pacientes, que no tengan ninguna reacción, que se puedan pinchar un medicamento cada 2 semanas y hagan su vida con total normalidad. Décadas atrás se preocupaban más por las crisis y ya hace 30, 40 años se preocupaban más por el deceso del paciente, por la asfixia que les podría dar. Siguiente, Carla. Nosotros estamos aquí, más preocupados porque los pacientes no lleguen al deceso, por la asfixia que puedan tener. Y eventualmente, siguiente, Carla, estamos también intentando hacer controles de crisis o mantenimientos. Aún nos queda un camino por recorrer, ¿no?, para poder llegar a la igualdad con otros países en la región y poder tener la calidad de vida de los pacientes que ellos se merecen. Siguiente. Entonces, como les comentaba, hay muchos medicamentos en el mundo, demasiados, que te falta el C1, te lo repongo. Alteración en otro nivel, también te lo podemos reponer. Nosotros, como les comento, utilizamos el ácido tranexámico, medicamento que se utilizaba para el angioedema hereditario desde 1970. En Argentina lo utilizaban desde esos años. Y aquí lo utilizamos en gran demanda porque es lo que tenemos. Siguiente, Carla. ¿No? Y esto también lleva, y se ha hecho revisiones de la carga mental que puede producir ese tipo de déficit de medicamentos en los pacientes que tratamos enfermedades raras, ¿no? Hay una fuerte relación de carga mental en médicos que no cuentan con la medicación adecuada. Siguiente. Y bueno, como les comentaba, el ácido tranexámico lo que hace, siguiente, Carla, por favor, en conclusión es toda la producción de bradicinina, que es la molécula principal para el angioedema, se produce desde aquí. ¿Qué es lo que hace el tranexámico? Lo bloquea. Entonces ayuda en cierto punto a poder, siguiente, Carla, a poder controlar en cierta medida las reacciones de estos pacientes. Siguiente, Carla. ¿Sí? Como les comentaba, esta es otra paciente en la clínica en la que yo trabajo. Suele ir ella cuando tiene reacciones, un día martes 7 de la mañana. Doctor, se me está hinchando la boca, siento que está dura, me está doliendo. Siguiente, Carla. Siguiente. No, ya a las horas, mayor hinchazón. Siguiente, Carla. A las 9:30 vamos y le aplicamos 2 ampollas de ácido tranexámico. Perfecto. Ya, el martes. Una para atrás, por favor. Ya, le aplicamos las 2 ampollitas. Siguiente. Al mediodía reevaluamos, aún seguía hinchada. Siguiente. Y a las 2 horas le repetimos las 2 ampollas de tranexámico. Y de ahí recién se vio que el edema iba disminuyendo. Ya poco a poco se sentía mejor. A las 2:30 decidimos enviarle a casa con el tranexámico vía oral. Siguiente. En la noche ya el edema de los labios había mejorado. Siguiente. Y ya al día siguiente, con prácticamente 24 horas después, se había controlado todo el cuadro. Siguiente, por favor.
¿Qué pasa? Que el ácido tranexámico no es un medicamento específico, es un medicamento alternativo, es lo que tenemos aquí en Perú para poder controlar estas crisis, y sí que puede dar efectos secundarios. Los pacientes cuando se lo aplican refieren que, por ejemplo, dolor de cabeza, les duele el cuerpo, hay el riesgo de trombosis, aunque aquí en Perú no hemos tenido ningún paciente con trombosis. Siempre son pacientes que hay que estar haciendo algún tipo de vigilancia oftálmica, por ejemplo, mirando cómo están las arterias de los ojos, ¿no? Para evitar ese tipo de complicaciones. Y además, nosotros en Perú y en Latinoamérica, que somos un país que utilizamos mucho el tranexámico, la mayoría de países han reportado uso hasta 3 gramos vía oral. Nosotros hemos llegado hasta 5 gramos vía intravenosa. O sea que se puede utilizar, ayuda, pero obviamente si podemos tener tratamientos específicos es mucho mejor para ellos, para los pacientes y para nosotros. Siguiente. Bueno, y aquí hablando un poco de la asociación de pacientes, calculando que en Perú hay 33 millones de habitantes, ¿no? Siguiente, Carla. Aproximadamente calculamos que pueden haber unos 700 pacientes con angioedema hereditario por alteración de la proteína C1 inhibidor. Actualmente en nuestro registro tenemos, lo que yo tengo, 67 pacientes, ¿ya? 45 con alteración de la proteína, 16 el otro tipo de angioedema sin alteración de la proteína. Podemos recientemente decir que hacemos las pruebas diagnósticas de manera adecuada, porque no cualquier laboratorio lo puede hacer. Medimos un inhibidor esterasa, cuantitativo y funcional, medimos C4 complemento, y como centro EIKER que somos, Centro de Excelencia para el Estudio de Angioedema, tenemos la facilidad de poder enviar muestras, en algunos casos, al extranjero para que las analicen también. Siguiente, Carla. Ya, a ver, aquí. Esta es un poco la distribución de nuestros pacientes. Si se dan cuenta, en Lima hay 33 casos, de aquí, de Ancash hacia arriba, tenemos un grupo fuerte de pacientes también, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, siguiente, Carla, aquí decimos, ¿no? Justamente una paciente con angioedema me dice, doc, yo he visto que hay una foto de una escultura moche que parece cuando una paciente se hincha, tiene crisis, y haciendo revisión, los moches fueron muy especialistas en tema de escultura, los huecos retratos. Siguiente, Carla. Y leyendo un poquito, decían de que cuando en escultura colocaban este tipo de fundas que se ven aquí, intentaban retratar a una persona enferma. Yo aquí lo veo medio hinchado. Digo, bueno, puede ser, tal vez, pero ellos también han reportado, por ejemplo, esculturas de labios leporino, mutilación de un ojo. ¿De acuerdo? La siguiente, Carla. Entonces, cuando vimos esta imagen de aquí, decimos, bueno, sí, porque se parece, está bien hinchadita aquí arriba, parece, ¿no? Que está hinchadita. La siguiente, Carla. Y si lo comparas con la hinchazón de este paciente, que es del norte, justamente en la zona de Piura, pareciera, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos un número alto de pacientes con angioedema hereditario en la zona norte? Puede ser que en esta zona tengamos una alteración genética, ¿no? De esta zona, obviamente, y habría que estudiarla. Y ya con la llegada de los españoles, que ellos también tienen una carga genética fuerte para el angioedema hereditario, se puede haber cambiado las secuencias y demás, y hacer una mayor prevalencia de este tipo de pacientes en la zona norte del Perú. Siguiente, Carlos. Hemos realizado también con la asociación y con la Sociedad Peruana de Alergia la guía de angioedema hereditario. Siguiente, como le decía la doctora, intentamos publicar todo lo que se pueda para estar a los ojos del laboratorio. El primer aplicación de un medicamento específico aquí en Perú, en un paciente con angioedema hereditario. Siguiente, Carla. La relación de los pacientes con la vacuna del COVID, se pinchaba la vacuna del COVID y a los 2-3 días, crisis de angioedema. ¿Cómo los controlamos? Con un tratamiento de tranexámico profiláctico preventivo para que no hagan crisis. Siguiente. Así es como se hinchaban. Esta paciente 24 horas después, bueno, ella es Carlita, que me ayuda aquí con el pasar las diapositivas, se pinchó la vacuna y al día siguiente estaba hinchada, y ella normalmente espera hasta el último para poder aplicarse la medicación. Ya cuando comenzó a notar que afectaba vía respiratoria, ya doctor, vamos para que le pongan la medicación específica que teníamos en ese momento, un tratamiento que nos habían donado. Le aplicamos, ya a las 2-3 horas ya había cambiado completamente, ¿no? Se había controlado la hinchazón de esta paciente de Carlita. Siguiente. Bueno, para concluir, el angioedema hereditario se caracteriza por episodios de hinchazón.
no suele picar, no suelen haber ronchas. El dolor abdominal es muy importante, un síntoma demasiado importante que puede hacer confundir también a los médicos y pensar que puede ser un abdomen quirúrgico, y ingresan a sala de operaciones, operan y al final no encuentran nada. Eso ha pasado mucho en algunos pacientes. ¿Y por qué derivar al alergólogo? ¿Por qué a nosotros? Porque parece una reacción alérgica, parece. Entonces nosotros somos los indicados para poder diferenciar qué tipo de angioedema es, qué tipo de mecanismo tiene esa hinchazón. Ya podemos realizar, como les comentaba, pruebas adecuadas para el diagnóstico en estos pacientes. Siguiente, Carla. Bueno, en su momento pudimos reportar las vacunas COVID como desencadenante de crisis. Nuestro registro, seguimos trabajando, continúa en aumento. Requerimos tratamientos específicos para que los pacientes tengan cero crisis, como en otros países. Es a lo que apuntamos. Y de momento el ácido tranexámico es la mejor arma que tenemos para poder controlar. Siguiente. Que ya creció Ariana, ya está más grandecita. Siguiente. Y siempre apoyando a la Asociación de Pacientes en este trabajo que tenemos, ¿no?, de poder difundir la enfermedad. Y agradecerles mucho por su tiempo. Cualquier duda, pacientes que conozcan con hinchazón de esta manera, los datos igualmente con Carla, Claudia o la señora Marisa. Muchísimas gracias.